pequeña reflexión, pero que tiene un mensaje muy profundo para su vida. Debe compartirla con todas las personas para que la escuchen y para que reflexionen realmente de uno de los temas fundamentales, que es la conciencia, y una de las 5 cosas fundamentales para uno confesarse, como es el examen de conciencia. Para ello, primero vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos ayude y para que nos permita, por medio de esta reflexión, tener un cambio para siempre en nuestras vidas. Les habla Marco Galvis y reciban un cordial saludo para todos ustedes y todas sus dignas familias y todas aquellas personas que me escuchan. Vamos a comenzar primero con la palabra de Dios y darnos cuenta exactamente que la palabra de Dios es la que nos va a permitir realmente hacer este examen de conciencia. Vamos a leer en la Santa Biblia, en Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Como nos damos cuenta, aquí Cristo escoge a un hombre de entre los 12 apóstoles para que los dirija, para que estén bajo su orden, para colocarle orden a todos, porque cada uno piensa a su manera y cada uno quiere interpretar las cosas a su manera, pero Cristo escoge a la persona que Él ve que puede cumplir este papel. Le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A mí me recuerda porque en octubre pasado estuve exactamente en ese lugar, cerca del mar de Galilea, y miré exactamente todo el legado de Pedro. Toqué la piedra, toqué el agua, caminé por los alrededores. Quedé totalmente impresionado al mirar que allí precisamente Cristo le habló a Pedro y le dice aquellas palabras tan extraordinarias. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces nos damos cuenta que Él, de entre los 12 apóstoles y la Virgen Santísima que los acompañaba, escoge a una persona para que dirija la iglesia que Cristo exactamente va a fundar. Y nos damos cuenta que ¿para qué se funda una iglesia? Para que existan normas, para que nosotros podamos regirnos por las normas, porque si no hay normas, entonces pues viene el desorden. En primer lugar, vamos a pensar de la primera iglesia que Cristo pertenece y pertenecemos nosotros, que es la de nuestros hogares. Cristo, cumpliendo la palabra de Dios y cumpliendo Dios con las personas, le permite al mundo entero formar un hogar que está constituido por la iglesia doméstica. ¿Y quiénes son los que la componen? La compone el papá, la mamá y los hijos. Y observen que la iglesia que Cristo fundó, nombrando a Pedro como jefe de la iglesia, le da unas normas que es predicar un solo evangelio, que no hay muchos evangelios, y que ese evangelio pues no se puede cambiar de ninguna manera, porque hay personas que protestan y quieren cambiar el evangelio y adaptarlo a su manera, pero resulta que San Pablo en la primera de Gálatas
nos advierte sobre este peligro. Escuchemos con mucha atención qué le pasa a una persona que anuncia un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó a través de la iglesia que Él fundó, que es una sola. Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. ¿Escucharon? Pero pongan atención. Nos está hablando San Pablo de lo que sucede y lo que está pasando, que no se puede enseñar un evangelio diferente al que Cristo nos lo dio. ¿Por qué? Porque ahí hay unas palabras que debemos tener mucho cuidado. Dice que es un maldito. Entonces, para llevar la palabra de Dios, nosotros tenemos que seguir las normas de que Cristo fundó una iglesia y que dentro de la iglesia, exactamente, nosotros le vamos a dar la gloria a Dios. Escuchemos a Efesios 3, versículo 20. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y por todos los tiempos. Amén. Escucharon, la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que la gloria se da en la iglesia y que la gloria se da en Cristo Jesús en la iglesia. Entonces, de repente hay mucha gente que tratan de pensar más allá y piensan que su inteligencia es capaz de pasar la inteligencia de Dios. Inventan religiones, inventan iglesias, inventan miles de cosas y dicen que tienen la verdad. Pero la verdad está escrita en Mateo 16, 18. Hay que aprendernos la cita. Ahí está escrito. No hay ninguna iglesia fuera de la que Cristo fundó que muestre alguna cita. No hay. Y si uno no tiene ninguna cita diferente es porque es la única y la que Cristo nos muestra, que Él escoge a Pedro para dirigir la iglesia. Cuando Pedro muere, escoge a otra persona y hay una sucesión de personas y hoy conocemos que la iglesia que Cristo fundó está dirigida por el Papa Francisco. Y así sucesivamente nos muestra que desde un principio hasta este momento han pasado varios papas y que el mensaje está dirigido exactamente respetando la designación de Cristo a Pedro. Entonces, si nos damos cuenta, ¿dónde está enterrado Pedro? Pedro está enterrado en Roma. Y encima se hizo la Basílica de Roma, la iglesia. Debajo están sus restos. No hay otras personas que tengan a otro Pedro por allá escondido, no, porque solamente hay un Pedro. Solamente hay un Cristo que funda una iglesia para que precisamente dentro de la iglesia se le dé gloria a Dios. Y no es inventarnos, porque ¿qué nos pasa si nos ponemos a inventar
o a creer en falsos profetas, que así sea un ángel del cielo o uno de nosotros, como lo dice la primera de Gálatas, que venga a explicar un evangelio diferente, es un maldito. Ahí dice la palabra de Dios, tengan mucho cuidado, porque si lo está diciendo Dios y si ustedes realmente, sobre todo los protestantes que protestan contra las reglas de la iglesia que Cristo fundó, tengan cuidado, porque ¿qué les puede decir al final de los tiempos? Yo no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Y para ello, dentro de la Iglesia Católica hay una serie de normas que nos permiten acercarnos a Dios. Dentro de las normas y dentro de la Iglesia existe la confesión. Y entonces, pues muchos dicen no, que la confesión, que hay que confesarse directamente con un palo, que no hace falta, pero sin embargo, Cristo también nos dijo, vayan por todo el mundo, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, le quedan retenidos. Dios les da una orden a todos los apóstoles para que prediquen el evangelio y perdonen los pecados. ¿Qué hace la Iglesia Católica? La Iglesia Católica recoge este mandato de Dios y, siguiendo las reglas, ordena a los sacerdotes, a los obispos y al Papa siguiendo reglas. ¿Por qué? Porque las reglas se deben respetar en un hogar, como por ejemplo el primer hogar que nosotros debemos imitar es el hogar de Nazaret, donde nació Jesús, y que les voy a dejar una tarea de investigación en este hogar, y pongan cuidado. En todo hogar se conoce un papá y una mamá, y del papá y la mamá nace un hijo, pero resulta que la mitad de cromosomas son de la mamá. Escuchen bien, la otra mitad son del papá. Pero hay veces que los papás les dicen, no, que ese no es hijo mío, que no sé qué, que no sé cuántas cosas. Entonces, para poder salir de dudas, se acude precisamente a la ciencia, y ahí es donde se determina a través de los cromosomas y la genética si realmente el hijo pertenece a dicha persona que lo niega. Y después de que se comprueba, pues entonces ya no hay dudas. ¿Por qué? Porque precisamente un hijo está compuesto por 46 cromosomas, 23 de la mamá y 23 del papá. Pero, ¿por qué sabemos que el hogar más perfecto y excelente? Hay algo que hasta ahora no sé si me contesten o me escriban, pero respóndanme en esta pregunta. Cuando Cristo nació de una virgen llamada María. ¿Y cómo sabemos que nació de la Virgen María? Porque precisamente los cromosomas de la Virgen, los 23 cromosomas de la Virgen, estaban dentro de Jesús y representaban la parte humana. Ahora yo les pregunto, investiguen profundamente. Y los otros 23 cromosomas, por eso es que tenemos que tener cuidado, que hay un solo hombre en la vida y que no hay otro hombre, y se llama Jesús, que tiene 23 cromosomas de la mamá, pero los otros 23 no los tiene de José, sino que los otros 23 los vienen directamente de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. Y por eso es que Jesús exactamente tiene parte humana y parte divina, porque la parte humana está representada por la Virgen Santísima, y toda su sangre que corre por sus venas tiene los cromosomas de su mamá. Pero en la parte divina, los cromosomas que representan al papá están representados por la parte divina, que es Dios. Y la ciencia no ha podido ni podrá demostrar estos cromosomas. ¿Por qué? Porque la Virgen Santísima fue la que recibió de Dios ese llamado a ser madre. Y solamente Dios sabe cómo la hizo. Entonces,
por eso se cumple la Escritura que la Virgen solamente tuvo un solo hijo, porque hay una sola persona que tiene 23 cromosomas de la mamá, pero tiene los otros cromosomas que vienen de Dios. Y por eso Dios nos invita a reflexionar en nuestra familia y en estos lugares y en todo el mundo, a trabajar por la iglesia doméstica, por el hogar. El hogar que nosotros debemos imitar es el hogar de Nazaret. Entonces, en esta reflexión, dentro de la iglesia que Cristo fundó, dejó el sacramento de confesión, y para ello, antes de confesarnos, es necesario hacer 5 cosas, y entre ellas dice la iglesia que hay que hacer un examen de conciencia. Prepárense muy bien para que ustedes se den cuenta de que ese examen de conciencia nos va a permitir realmente tener un cambio en la vida. Lo vamos a ilustrar con un pequeño ejemplo de un estudiante que quería filmar películas. Escuchen muy bien, grábelo, compártalo. Él quería grabar películas porque no quería estudiar más. Fue a un tío y le pidió una cámara para grabar películas. El tío se la regaló y el muchacho, muy feliz y contento, comenzó a grabar todo lo que encontraba alrededor. Y como estaba tan emocionado, se perdió por allá en el monte y se cansó. Dejó la cámara encima de un árbol para que grabara sola, y él se escondió tras de unos árboles para descansar. Por ese lugar había un camino donde pasaba mucha gente. Entre ellos, en ese momento que estaba la cámara encima amarrada en un árbol, iba un campesino que llevaba dinero porque él había vendido sus productos, y atrás lo seguía un ladrón para robarle el dinero. Los 2 jinetes avanzaban fuertemente por un camino estrecho. Al llegar exactamente donde estaba la cámara, el ladrón logró golpear al campesino y el campesino cayó al suelo, lo estropeó, lo maltrató, lo dejó sin vida, le robó el dinero y se fue. Al rato el joven se despertó y cuando vio a aquella persona sin vida, se asustó y se regresó a la casa. Llevó la cámara y la escondió debajo de su cama en una caja bien amarrada, y se fue a la policía a dar información sobre lo que había acontecido. Y los policías le dijeron: ¿será que usted es muy amable y me puede llevar allá a ese lugar? Y el joven le dijo: sí, con mucho gusto. Se fueron y encontraron el cadáver, lo llevaron, vinieron los familiares, y después el muchacho, muy contento, le dice a los familiares y a la policía: bueno, nos vemos porque ya saben que el cadáver está aquí. Y la policía le dijo: no, señor, usted no se puede ir. Y el joven le dice: ¿pero por qué? Porque usted es el primer sospechoso. ¿Cómo sabía que estaba ese cadáver allí? Y hasta que no se haga una investigación, usted no puede irse. Lo tomaron preso. Él dijo: no, es que yo soy inocente. No, hay que hacer una investigación. Póngale cuidado, hay que hacer una investigación. Y eso es lo que Dios precisamente nos tiene en cuenta a nosotros. Mire, una investigación verdadera. Al tiempo, encontraron al verdadero asesino en otra faena mala y los metieron en la misma cárcel a los 2. Los 2 no se conocían ni sabían, porque el joven era inocente, pero el verdadero asesino sí era culpable. Entonces el joven en ese momento, cuando estaban allí, le pide a la policía: mire,
Yo lo que necesito es que al menos me permitan observar qué se grabó en la cámara que me regalaron y que hay allí. Y entonces, pues la policía también, con la curiosidad, de repente, por ver qué había allí, fueron y buscaron la cámara, colocaron una pantalla grande en el patio y comenzaron a pasar todos los acontecimientos. A ratos se reían porque pasaban hormiguitas, pasaban arañas, animales, y poco a poco fueron apareciendo 2 jinetes. El verdadero asesino nunca había visto películas tan bonitas como esa y comenzó a acercarse y a decir, uy, mire, hay 2 jinetes y me parezco yo. Dice, sí, ese soy yo, mire, y voy ahí montado en ese caballo siguiendo a ese otro hombre. Y entonces dice, sí, ese soy yo. Y comenzaron a pasar todos los acontecimientos y al final pues la película se cortó. Y entonces el verdadero asesino dijo, sí, es verdad. Yo no sé cómo es eso que se grabó, todo porque yo realmente hice ese asesinato, le robé la plata, la tengo en tal sitio, en tal lugar, si quiere vaya, búsquela, pero yo realmente hice todos esos acontecimientos. Muy bien. Yo les pregunto a todos ustedes, los que escuchan esta reflexión, piensen muy bien y respondan. ¿Quién condenó al asesino? Muchos tendrán varias respuestas. Yo pienso que la cámara, todo lo que estaba grabado, acusó al asesino, porque lo tenía grabado. Lo tenía grabado en una cámara precisamente que el muchacho externamente lo hizo, pero también lo tenía grabado dentro. Escuchen muy bien, pongan atención, lo tenía grabado y él reconoció exactamente que todo lo que pasó, él lo hizo. Y lo reconoció porque lo tenía grabado. Dios, dentro de su inteligencia infinita, que nosotros no logramos entender, ha hecho al ser humano. El ser humano es muy complejo, es muy difícil. Tiene una inteligencia maravillosa. Tiene unos pies, unas manos, tiene una herramienta muy sofisticada que Dios ha hecho y se la ha regalado gratuitamente a cada ser humano, que debemos cuidarla, debemos apreciarla. Pero dentro de todos esos regalos que Dios le ha dado al ser humano, hay uno que es muy importante y es la conciencia. Observen y respóndanme, pregúntense. Compártalo. ¿Cómo es su conciencia? ¿Larga, negra, pequeña? ¿Cómo es su conciencia? Pero lo que sí les puedo decir, que cada persona, por más que haga las cosas en la oscuridad, por más que burle la vigilancia, por más que haga cosas o inventos extraordinarios, por más cosas buenas o malas que haga, nunca puede separarse de la conciencia. La conciencia graba todo lo que el ser humano. La conciencia graba todo lo bueno y todo lo malo. Por eso nuestra Iglesia católica, apostólica y romana nos recomienda en estos días hacer un examen de conciencia para podernos confesar. Y vamos a comenzar a hacer ese examen de conciencia. Miren sus conciencias, no la de los demás, porque la conciencia no graba a los demás, sino a cada uno de nosotros. Por más que nos escondamos, por más oculto que hagamos las cosas, ahí está todo grabado. Recuerden muy bien el ejemplo de este asesino. ¿Por qué fue acusado? Porque todo eso que pasó en la cámara, exactamente él lo hizo. Así pues, precisamente hay personas que dicen el juicio, Dios es malo, Dios nos va a juzgar, Dios es esto, Dios es un juez, miles de cosas.
Pero lo que les quiero decir y asegurar es que Dios es muy inteligente. A cada uno de nosotros nos ha dado una conciencia capaz de grabar todo lo que hacemos. Y el día del juicio final nos va a reunir a todos con mucho cariño y nos va a pedir cuenta de todo lo que hemos hecho. Y pasará en vivo nuestra vida, porque la conciencia no graba en muerto, porque la conciencia es viva. Y todos los hechos que hemos realizado comenzarán a pasar. Y nosotros emocionados diremos, uy, mire ese niño o esa niña, mire cómo era, qué hacía, cómo hacía. Pero al final le diremos, Señor, esa es mi vida. La conciencia le entregará a Dios exactamente todo el resumen de nuestra vida. ¿Y qué nos dirá Dios exactamente de todo lo que hemos hecho? Y por eso, precisamente es el examen de conciencia y una de las reflexiones que debemos hacer de las 5 cosas para confesarnos es un buen examen de conciencia y mirar todos los pecados, todo lo malo que hemos hecho. Porque Dios nos está grabando a través de la conciencia todo. ¿Y qué es lo que Dios quiere exactamente en nuestras vidas? ¿Hay algo tan sencillo, tan profundo o tan complicado? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que cambiemos de vida. Y el cambio de vida precisamente puede pasar es cuando nosotros nos confesamos y le prometemos a Dios precisamente que nosotros vamos a cambiar de vida, que nosotros nos arrepentimos de toda esta vida, de todos los pecados de esta vida. En un momento, por sus mentes, está pasando toda su vida. Observen detalladamente en su mente todos los acontecimientos. Obsérvelos. Aunque ustedes no quieran, pero ahí están pasando. Verá que no se han borrado. Observen detalladamente las partes negativas de nuestra vida. Observen las partes alegres. Ahí está todo grabado. Estamos en este momento recordando toda esa vida. ¿Cuál es la solución? El cambio de vida. Si nosotros tenemos tantas dificultades como esta enfermedad del coronavirus, que nos ha permitido pensar que el hombre ha hecho muchas cosas extraordinarias, aviones, helicópteros, bombas, armas, plata, pero ahí está nuestra amiga muerte, y que ahora tiene nombre en este momento y se llama coronavirus. En cualquier momento puede llegar a nuestra vida y llevarnos. Y tenemos que darle cuenta precisamente a Dios de todo lo que hemos hecho. Observen sus vidas, yo observo la mía. Vale la pena precisamente hacer una reflexión para cambiar de vida. Y el perdón de Dios se nos da y se cumple cuando nosotros cambiamos de vida. Pero si nosotros no cambiamos de vida, es imposible que nosotros nos acerquemos a Dios, porque Dios es amigo, pero Él nos da las reglas sencillas a través de la iglesia que Cristo fundó, como es el sacramento de la confesión que se realiza en todas las parroquias a través de los sacerdotes, que son seres humanos como nosotros, tienen defectos y cualidades, pero son ministros y que siguen las reglas precisamente de los apóstoles y de la iglesia que Cristo fundó. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Esas son las palabras de Cristo. Y Cristo, a través de su iglesia, precisamente le da en esta Semana Santa, nos da a todos nosotros la oportunidad de cambiar de vida, de luchar por nuestros hijos, por nuestros hogares, por todas las personas que estamos padeciendo esta situación, y que por más inventos que hemos hecho,
solamente apareció un pequeño virus y nos tiene asustados a todo el mundo. Ahora pongámonos a pensar en la presencia de Dios que supera todas las enfermedades, que supera la muerte, porque Él la venció. Y nos invita a todos nosotros en esta Semana Santa a cambiar de vida. Nos invita a reflexionar y principalmente, quiera o no quiera, nuestra conciencia. Observen detalladamente su vida y yo observo la mía. ¿Cuántas cosas hay allí? Piensen en un momentico cuántas cosas han pasado y cuántas cosas podemos cambiar. Cuántos adelantos han pasado en la ciencia, pero nunca ni jamás se ha encontrado una fórmula para vencer la muerte. La muerte está cerca de nosotros. El reino de los cielos está esperándonos porque Cristo dijo: me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, estén ustedes. Cuando yo estaba en el mar de Galilea, cruzaba en una barquita con todos mis amigos, mi hijo Marco, el padre Marcos Galvis, mi hijo Benjamín, que iba grabando, y decía: por aquí andaba Cristo. Qué alegría que me daba, porque ese sueño duré 35 años para poder llegar a Jerusalén, y Dios me permitió conocer los lugares tan hermosos que los tengo en mi mente, donde se escribieron y donde sucedió todo lo que Cristo hizo, y que recordamos hoy todo el sufrimiento. Subimos por el monte Calvario y subimos exactamente al Gólgota, al lugar de la calavera. Ahí estuvimos mirando exactamente dónde lo crucificaron a Cristo, en lo más alto de unas rocas. Observamos la piedra donde colocaron a Cristo y observamos también, fuimos a la cueva donde lo enterraron, y para mí era emocionante, era indescriptible decir: aquí estuvo Cristo. La Biblia aquí está, por eso dice: todo pasará menos mis palabras. Qué hermosa alegría. Me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, estén ustedes. Qué alegría me da, porque el Señor nos da toda la oportunidad de cambiar en esta Semana Santa, de hacer una buena confesión, de prepararnos, y ya que el Papa nos ha dado la oportunidad de arrepentir nuestros pecados, y en la medida que vaya pasando esta situación confesarnos, pues aprovechemos para decirle: Señor, quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi película, y desde este momento te prometo que voy a comenzar a grabar todo lo que pueda suceder en el resto de mi vida, en bien de los demás, en bien de la humanidad, y que el Señor y la Virgen Santísima nos permita con gran alegría y con gran felicidad llegar a nuestro Señor con una hermosa vida, con un hermoso cambio, y Dios tendrá misericordia, porque estará grabado en nuestras vidas el cambio que vamos a tener en esta Semana Santa para la vida eterna. Amén. Que Dios me los bendiga, me los cuide y me los proteja ahora y siempre.